Desde una actividad anterior tenemos un modelo de robot diseñado en CopeliaSim que corresponde a un pequeño robot diferencial. Lo que hemos hecho en código hasta ahora, el robot se mueve directamente y modifica un poco su velocidad a partir del sensor de distancia que tiene acoplado. Por ahora vamos a utilizar este robot, pero para controlar sus movimientos a partir de las ecuaciones de cinemática, particularmente de la cinemática inversa. Para eso, el código que teníamos realizado le vamos a decir que parta detenido con velocidad cero, porque la velocidad la vamos a controlar desde un script externo de Python, pero construido ahora desde un cuaderno de Jupyter Notebooks, fuera de los scripts de CopeliaSim. Si ahora inicio, no se mueve el robot porque lo tengo configurado con velocidad cero. Dejémoslo por ahí para ver lo que vamos a realizar. Lo que hemos hecho es que en la parte conceptual de este curso encontramos las ecuaciones de movimiento expresadas en forma matricial en esta relación general. Utilizaremos script de Copelia, utilizaremos script de Python, específicamente la librería SymPy, para realizar estos cálculos matriciales y por tanto obtener las soluciones de cinemática directa y cinemática inversa que nos permitan mover el robot. Para ello hemos desarrollado un cuaderno de Jupyter que contiene bastante de código prediseñado y vamos a ir completando el código explicando al mismo tiempo qué efecto va a tener sobre el control de robots. Utilizaremos para eso la librería de cálculo simbólico de Python que se llama SymPy. La primera celda es importar la librería porque la vamos a utilizar para cada uno de los cálculos. SymPy nos permite definir variables simbólicas. De esta forma definimos una variable simbólica R, que tiene la letra R, una variable simbólica B, que representa la letra B, unos variables simbólicas para el vectores de velocidad Vx, Vy y el ángulo θ, que nos van a construir el vector de velocidades, y un vector omega que tiene dos elementos, omega r y omega l. Si ejecutamos esta celda, no me entrega ningún resultado porque simplemente ejecuta y almacena en memoria los valores, pero los podemos consultar. R es la variable simbólica R, el vector B es el vector de velocidad del robot, Bx, By y θ, y omega es el vector de velocidades angulares de las ruedas que contiene omega r y omega l que representan eh, las velocidades angulares de las ruedas derecha y rueda izquierda respectivamente. Estos ya están predefinidos, los vamos a utilizar tal cual como están. Al mismo tiempo se definen las matrices A y B de la misma forma en que quedaron definidas en la parte conceptual. La matriz A corresponde a este elemento, la matriz B corresponde a este otro elemento y están definidas directamente. Las podemos consultar una vez que hemos ejecutado la celda y quedan guardadas en memoria. La matriz A es esta matriz, la matriz B es esta matriz. Tenemos simplemente ejecutando las celdas que ya están prediseñadas todos los elementos para trabajar con estas expresiones para encontrar las soluciones de cinemática directa y cinemática inversa. Estas ecuaciones, estas relaciones que se han obtenido matemáticamente, las tenemos también cerca y a la vista para poder expresarlas en forma de código y simplemente lo que hay que hacer es escribir la expresión tal cual utilizando los métodos de la librería SymPy que están contenidos para calcular la transpuesta y la inversa de las matrices y la operación entre matrices y vectores. Y no hay nada más que traspasar esta expresión, por ejemplo, para calcular la cinemática directa, a código. Le vamos a guardar el resultado en una variable que se llame dk para no utilizar la variable b que la tengo almacenada y ya utilizada para el vector de velocidad, el vector simbólico de velocidad. Y voy a ir calculando paso por paso mostrando el resultado. Primero, en realidad primero voy a mostrar la operación y luego el resultado. La matriz A
la conocemos, la matriz A transpuesta, utilizamos el método .transpose, es la misma matriz A, pero ya calculada la transpuesta. Si es la transpuesta, la multiplico por A. La operación entre matrices simbólicas de SymPy es simplemente el asterisco de multiplicación de matrices. Estoy haciendo el interior del paréntesis, A transpuesta por A. A transpuesta por A entrega ese resultado. De A transpuesta por A, como resultado, debo calcular su inversa. Es una matriz cuadrada, el resultado de la transpuesta por una matriz siempre es una matriz cuadrada. Punto inversa. Y ahí tengo el resultado de A transpuesta por A en la inversa. Ese resultado lo tengo que multiplicar nuevamente por A transpuesta. A.transpose. Ese es el resultado de esa operación. Ese resultado se multiplica por B. Y ese resultado de B se multiplica por omega. Esta es el resultado de toda esta operación, que no es sino el vector de velocidades calculado según la cinemática directa. ¿Qué corresponde cada uno de estos tres elementos del vector? El primer elemento es la velocidad a la cual se va a mover el robot a lo largo del eje X del mismo robot. El segundo es la velocidad a la cual se va a mover el robot a lo largo del eje Y. Es cero porque no hay deslizamiento. Y el tercero es la velocidad angular a la cual va a girar el robot respecto del sistema de coordenadas de referencia del mundo, el ángulo θ. Estoy calculando como vector de velocidades este vector que está aquí, perdón, voy a ponerlo, el vector B. Este es el vector que es resultado de la cinemática directa, Bx, By y θ. Y por tanto aquí tengo la expresión de cómo estos valores dependen de las velocidades angulares, omega L y omega R, las velocidades de las ruedas, el radio de la rueda y en el caso de la rotación, del giro, también de la distancia entre las ruedas, B, 2B, la distancia entre las ruedas. Es muy interesante analizar esto. El cálculo de la cinemática directa tiene aplicación extraordinaria en la odometría, en poder saber a partir de la velocidad de las ruedas dónde está físicamente el robot dentro del plano XY, y por tanto va a ser de utilidad en algún momento. No lo vamos a utilizar ahora porque queremos mover el robot y para eso necesitamos cinemática inversa. Siguiendo la misma idea, la cinemática inversa se calcula con esta expresión. Primero B transpuesta, B.transpose, y lo multiplico por B. Ese resultado lo invierto. Es una matriz que hay que invertir. A esa inversa se vuelve a multiplicar por B transpuesta. Y ese resultado se multiplica por A. Y luego por... Y que esto corresponde a la pseudo inversa de B multiplicando por A. Y ahora multiplicando por el vector de velocidades B. El resultado es la expresión de cinemática inversa, que es la velocidad angular que debo darle a cada una de las ruedas para conseguir que el robot se mueva a la velocidad B. Fíjense que la expresión resultante me dice que la velocidad angular en cada una de las ruedas tiene dos componentes. Una que responde a la velocidad lineal, a Bx. Fíjense que Bi no interfiere porque no existe velocidad en I, es no deslizamiento.
y otro término que responde a la rotación, al ángulo de rotación teta. Entonces, una mueve el robot hacia adelante, una parte de la velocidad angular de la rueda mueve el robot hacia adelante, otra parte de la velocidad angular de la rueda hace que el robot gire. Y eso a cada una de las ruedas. Y la componente que mueve hacia adelante es la misma, pero la componente que hace que el robot gire tiene direcciones diferentes. Y eso es lo que va a provocar el movimiento del robot como robot diferencial. Este término es útil tenerlo en una variable. Le vamos a llamar que se llame IK. IK es una matriz simbólica, es un vector simbólico de dos elementos que para transformarlo en número tenemos que evaluarlo. Y para evaluarlo vamos a utilizar valores numéricos que nos permitan realizar la operación y los cálculos. Los parámetros físicos del robot son B y R. Esos parámetros físicos del robot salen de la configuración física. Si tomamos cualquier rueda, vemos que, por ejemplo, la distancia de la rueda derecha respecto del centro del robot, que está en el origen del mundo, es 0.05 y que la altura, que es el radio de la rueda, es 0.04, son las dimensiones físicas de la rueda. Y aquí están, 0.05 en B y el radio 0.04. Estos valores son los valores deseados y estos se pueden, por tanto, cambiar a voluntad. Quiero que el robot avance a una velocidad Bx, una velocidad hacia adelante, de set point, una velocidad que yo le voy a definir de 0.2 metros por segundo, y quiero que la rotación del ángulo θ sea menos 40 grados. Menos 40 grados convertido a radianes por segundo. Esto sería grados por segundo y esto está convertido a radianes por segundo, porque las velocidades angulares las tenemos que expresar siempre en esa unidad de medida para poder trabajarlas en las ecuaciones como las estamos utilizando. Si hemos definido valores numéricos, lo siguiente es utilizar la librería de SymPy para poder evaluar una expresión algebraica, una expresión simbólica con reemplazo de valores que se llama sustitución. La expresión que quiero evaluar es IK, el cálculo de la cinemática inversa. Y la forma de hacer eso es ik.evalf. Entonces la expresión IK, este número lo voy a evaluar y le tengo que ingresar las sustituciones de cada uno de los valores como términos de un diccionario de Python. Los diccionarios de Python parten con llave. Y dentro de esas llaves van los valores que se va a sustituir. Voy a sustituir el valor simbólico b, dos puntos, con el valor bval. Esta sintaxis dice que en el valor simbólico b de la expresión voy a evaluarlo con la variable que está almacenada en bval, que es 0.05. Coma, lo mismo haré con r. El valor r simbólico lo voy a evaluar con rval. El valor bx simbólico lo voy a evaluar con el bx setPoint que está acá, bxsp. Y me falta decirle que el valor θ de la expresión, lo voy a evaluar con el valor θ setPoint que he ingresado previamente. Si hago esa sustitución, me falta decirle que esto es una sustitución. Eso sí, la sintaxis es la expresión que quiero evaluar, IK,
.evalf y entre paréntesis la sustitución expresada como un diccionario. Con eso, si calculo, tengo los valores numéricos para la velocidad angular de la rueda derecha, la velocidad angular de la rueda izquierda en ese orden, en el mismo orden que está omega. Vamos a verificar eso. Exacto, el primer término es la rueda derecha, la velocidad de la rueda derecha, el segundo término es la velocidad de la rueda izquierda. Entonces, aquí están los valores que se han calculado para que el robot avance a 0,2 metros por segundo y simultáneamente tenga un ángulo de giro de menos 40 grados por segundo, aquí convertido en radianes. Este es un número y por tanto lo único que tengo que hacer ahora es enviarlo al robot, a este robot. ¿Cómo hago eso? Inicializamos un cliente de la API remota de Coppelia Sim. Estas tres líneas siempre son necesarias para inicializar un cliente utilizando Python desde cualquier script. Entonces inicializamos un cliente. Para que esto funcione, la librería coppeliasim.remoteAPI tiene que estar instalada, por supuesto, y si no lo tienen instalado, es cosa de ir al terminal y decir pip con el nombre de la librería y se va a instalar porque esta librería Coppelia Sim desde la versión 4.6 está incluida en los repositorios oficiales de Python. Entonces, instalada la librería de Coppelia Sim ZMQ Remote API, iniciamos un cliente y ¿cómo se envían los datos al robot? De la misma manera que lo hacíamos con un script en un script dentro del propio Coppelia Sim. Ahora desde una aplicación externa. Primero necesitamos saber a qué elementos le vamos a escribir datos. Voy a enviarle datos a left motor y a right motor. Entonces necesito los manejadores de esos dos elementos. Voy a agregarlo en una variable. Left motor le vamos a llamar. Y eso es el manejador de sim.getObject. ¿Qué objeto voy a llamar? El primer término es en la dirección del objeto. A diferencia del script dentro de Coppelia Sim, que lo habíamos alojado en BubbleWrap, ahora tengo que dar la dirección completa de cada uno de los elementos desde la escena. Desde la escena, right motor, en este caso left motor, que es el que estoy buscando, está dentro de BubbleWrap. Significa que la dirección completa es desde el mundo de la jerarquía de Coppelia, dentro de BubbleWrap. Dentro de BubbleWrap está left motor. Ese es el primer manejador. Y para el motor derecho es lo mismo. Voy a copiar para solamente decir que en vez del izquierdo es el derecho. Right motor está dentro de BubbleWrap y la dirección es right motor. Vamos a verificar que esto haya sido correctamente leído mostrando los dos variables. Si tengo números, estas son las direcciones de los manejadores de cada uno de estos dos elementos dentro de la escena de Coppelia. Izquierdo tiene dirección 19, derecho tiene dirección 17. Si tenemos números, tenemos una comunicación correcta y hemos recibido la información. Por tanto, lo único que tenemos que hacer ahora es escribir los datos en el robot. La instrucción para eso es sim.set joint target velocity. Set joint target velocity es la instrucción para poder escribir un comando de velocidad en cada uno de los motores del robot. El primero que voy a escribir es en el left motor. Eso ya
funcionó, por tanto lo voy a eliminar. En left motor voy a escribir el valor que se ha almacenado. El valor es este. El valor es IK en el elemento 0, el primer elemento de la lista IK. Pero el elemento IK es un elemento de tipo simbólico. No obstante, tiene valor numérico, es un elemento de SymPy, y para convertirlo en número, simplemente bastaría decirle que ese número se va a convertir en un float. Y lo mismo hago con el motor derecho. Sim.setJoinTargetVelocity para right motor. Y el valor que le vamos a enviar es el segundo elemento de IK convertido en flotante, ese número. No, lo tengo equivocado. Por el orden, por el orden del vector omega, el primer elemento es el derecho, el segundo elemento es el izquierdo. Significa que al motor izquierdo le mando el segundo elemento, al motor derecho le mando el primer elemento. De lo contrario, el robot iba a girar en sentido contrario. Hecho esa corrección, lo único que tenemos que hacer es verificar nuestro código. Todo está listo y lo único que haremos es iniciar la simulación desde Coppelia Sim. El robot inicialmente no se mueve porque del script le seteamos la dirección a 0 inicialmente. Recuerden que hicimos que la velocidad inicial fuera 0, porque la orden de velocidad la va a recibir desde este comando cuando lo ejecute. Y ahora ejecuto, tengo un problema porque me falta cerrar un paréntesis en la línea 6. Aquí me falta cerrar un paréntesis en realidad en la línea superior. Ahora sí, volvemos a cerrar. No podemos convertir la expresión a IK. ¿Por qué? Porque IK no es el valor convertido, sino que IK es el resultado que no lo he guardado en ninguna variable. Vamos a guardarlo en una variable que se llama value. Y es de value. Primero vamos a calcular nuevamente para ejecutar esa celda. Ahora value es el que tiene ese valor. Había un error, estaba consultando por IK, pero IK es este término, antes de la sustitución. El valor después de la sustitución no lo había almacenado y ahora se llama value y este es el valor numérico realmente. El valor anterior no lo puede convertir en flotante porque no es ningún número. Entonces es de value el valor 1 y de value el valor 0 de donde voy a obtener los resultados. Ahora sí, hecha esto, el robot se está moviendo. Me falta verlo un poquito más lejos. Vamos a ver una vista superior. Ese es el robot moviéndose. Voy a achicar un poquito esto para poder mirar simultáneamente ambas cosas. Ese es el robot moviéndose con estos parámetros que hemos definido anteriormente. A velocidad de avance 0,2 metros por segundo y en un ángulo de rotación, en un ángulo de giro del robot de menos 40. O sea, el robot está girando hacia la derecha con ángulos negativos. Si hiciéramos con ángulo positivo de 40 grados por segundo girando, volvemos a calcular los valores, me cambia el valor de resultado, volvemos a inicializar y a enviar el robot y el robot empieza a girar en el otro sentido. Si cambiamos la velocidad, por ejemplo, aumentamos la velocidad manteniendo el sentido de giro, manteniendo el ángulo de giro, lo que vamos a tener es un robot haciendo círculos más grandes y eventualmente cayendo. Voy a detener para poder hacer eso y vuelvo a cambiar la vista desde la parte superior. Tengo la simulación corriendo.
Y vamos a cambiar un poquito este parámetro. Fue muy amplio la velocidad. Vamos a reducir un poco la velocidad y estrechar el ángulo de giro, hacer que gire más cada segundo, significa que hacer un círculo más estrecho. Ese es el robot moviéndose según las instrucciones del cálculo de cinemática inversa. Recuerde que es un cálculo de cinemática diferencial inversa. Estamos trabajando con velocidades angulares y con velocidades lineales del robot. Esto, por supuesto, para cambiarlo a posiciones se requiere algunos trabajos matemáticos un poco mayores. Pero así tal cual, se los dejo como idea, es la forma de recibir instrucciones de velocidad, por ejemplo, desde un joystick. Un joystick es un dispositivo que los comandos del joystick están pensados en dar órdenes de velocidad. Entonces, si las órdenes de velocidad del joystick son las que me están cambiando estos parámetros, por ejemplo, de velocidad de avance y de velocidad de giro, entonces puedo, con este simple cálculo de cinemática inversa, digo simple una vez que se pasó por todo lo anterior, tener la posibilidad de controlar directamente la velocidad del robot. Exploren, ejecuten algunos comandos adicionales, trabajen también con con la cinemática directa para, a partir de las velocidades de los motores, conocer las velocidades del robot. Podríamos hacer ese cálculo inverso para verificar también lo que estamos obteniendo como resultados numéricos. Y de esta forma tenemos una primera experiencia de cómo el cálculo de la cinemática de rueda nos permite conocer las ecuaciones para controlar los robots, en este caso controlar las velocidades de los motores de un robot mediante cinemática inversa. Vamos a continuar en nuestro curso también repitiendo este procedimiento para un robot un poco más complejo, para un robot holonómico, antes de pasar a otros conceptos que nos van a permitir ya ahora tener un control sobre las posiciones de los objetos y no solamente sobre las velocidades de estos. Pero para eso continuamos trabajando en nuestro curso de robótica móvil. Hasta la siguiente.